Un legado de clichés. Por Thomas Sowell. Publicado el 7 de julio de 2015. Las discusiones sobre problemas raciales casi invariablemente sacan a relucir el cliché de un legado de esclavitud. Pero cualquiera que hable en serio, a diferencia de ser político, seguramente querría saber si lo que sea que esté hablando, ya sean huérfanos de padre, crimen o lo que sea, es en realidad un legado de la esclavitud o de algunas de las muchas otras cosas que han sucedido de hecho en el siglo y medio desde que terminó la esclavitud. Otro cliché que se ha puesto de moda es que la esclavitud es el pecado original de Estados Unidos. El gran juez de la Corte Suprema Oliver Wendell Holmes dijo que una buena frase podría dejar de pensar durante 50 años. Las frases pegadizas sobre la esclavitud han hecho que la gente deje de pensar, incluso por más tiempo. Hoy en día, el horror moral de la esclavitud es tan ampliamente condenado que es difícil darse cuenta de que hubo miles de años en que la esclavitud fue practicada en todo el mundo por personas de prácticamente todas las razas. Incluso los principales pensadores morales y religiosos de diferentes sociedades aceptaron la esclavitud como un simple hecho de la vida. Nadie quería ser esclavo. Pero su rechazo de la esclavitud como un destino para ellos de ninguna manera significaba que no estuvieran dispuestos a esclavizar a otros. Simplemente, no fue un problema hasta el siglo XVIII y luego se convirtió en un problema solo en la civilización occidental. Ni los africanos, ni los asiáticos, ni los polinesios ni los pueblos indígenas del hemisferio occidental vieron nada malo en la esclavitud, incluso después de que pequeños segmentos de las sociedades británica y estadounidense comenzaran a condenar la esclavitud como moralmente mala en el siglo XVIII. Lo especial de Estados Unidos no era que tuviera esclavitud, que existía en todo el mundo, sino que los estadounidenses se encontraban entre los pocos pueblos que comenzaron a cuestionar la moralidad de mantener a los seres humanos en cautiverio. Esa aún no era una opinión mayoritaria entre los estadounidenses en el siglo XVIII, pero ni siquiera era una opinión minoritaria seria en las sociedades no occidentales en ese momento. Entonces, ¿cómo terminó la esclavitud? Sabemos cómo terminó en los Estados Unidos, a un costo de una vida perdida en la guerra civil por cada 6 esclavos liberados. Pero no es así como terminó en otros lugares. Lo que sucedió en el resto del mundo fue que toda la civilización occidental finalmente se volvió contra la esclavitud en el siglo XIX. Esto significó el fin de la esclavitud en los imperios europeos de todo el mundo, generalmente por la amarga oposición de los pueblos no occidentales. Pero Occidente resultó ser militarmente dominante en ese momento. Volviendo al legado de la esclavitud, como una explicación de los problemas sociales en las comunidades estadounidenses negras de hoy, cualquier persona que se tome en serio la verdad, a diferencia de los temas de conversación, querría verificar los hechos. ¿Fueron los niños criados con un solo padre tan común en algún momento durante los primeros 100 años después de la esclavitud como en los primeros 30 años después de la gran expansión del estado de bienestar en la década de 1960? A partir de 1960, el 22% de los niños negros se criaron con un solo padre, generalmente la madre. 30 años después, 2/3 de los niños negros se criaban sin la presencia de un padre. ¿Qué pasa con los disturbios del gueto, los crímenes en general y los asesinatos en particular? ¿Qué pasa con los bajos niveles de participación en la fuerza laboral y los altos niveles de dependencia del bienestar? Ninguna de esas cosas fue tan mala en los primeros 100 años posteriores a la esclavitud como lo fueron a raíz de las políticas y nociones de la década de 1960. Para muchos en la izquierda, la década de 1960 fueron los días de gloria de sus movimientos y para algunos también los días de su juventud. Tienen una gran inversión emocional y de ego en las ideas, aspiraciones y políticas de la década de 1960. Es posible que a muchos de ellos nunca se les ocurra comparar sus creencias con algunos hechos concretos sobre lo que realmente sucedió después de que sus ideas y políticas se pusieron en práctica. Ciertamente, no sería agradable admitir, incluso para uno mismo, que después de prometer un progreso hacia la justicia social, lo que en realidad cumplió fue un retroceso hacia la barbarie.
Las principales víctimas de estos retrocesos son los miembros decentes y respetuosos de la ley de las comunidades negras de todo el país que son presa de matones y delincuentes. En el siglo XIX, Frederick Douglass vio los peligros de los blancos bien intencionados. Él dijo, todo el mundo ha hecho la pregunta, ¿qué vamos a hacer con el negro? Solo he tenido una respuesta desde el principio. No hagas nada con nosotros. Tu acción con nosotros ya nos ha hecho daño. Amén.